river in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Listo, entonces iniciamos la grabación. Entonces, como siempre, déjenme iniciar precisando cosas de la clase pasada, ¿no? Entonces, la primera cosa que hay que precisar, vamos a ponerle aquí notas. Notas de la clase pasada, o lo que hay que precisar de la clase pasada, es lo primero es que, de hecho, lo que habíamos visto ayer, ¿se acuerdan que habíamos, la clase pasada, no ayer, ¿se acuerdan que habíamos definido esta gavilla F tilde, o lo que yo les había dicho que era una gavilla, donde esta cosa era, bueno, los épicos es así, ¿no? O sea, yo empiezo con f de x a y, una función continua, y f gavilla en y. Entonces, lo que queríamos era definir lo que era la imagen inversa, ¿verdad? La imagen inversa, yo quiero definir una gavilla en x, entonces yo definía f de u, lo definía como el límite de todos los abiertos B, sobre todo los abiertos B que contienen f de u. Me fijaba en la imagen de f de u, me tomaba todos los abiertos, y entonces ahora hacía, pues ahora sí hacía f de b, ¿no? Y entonces yo les había dicho que esta era una gavilla, pero no, en realidad este es una pregavilla. Es una pregavilla en general, no es una gavilla, y ahorita vamos a ver un ejemplo. Y entonces a lo que le llamamos la imagen inversa, realmente es a la gavillificación de esto, ¿no? Entonces la imagen inversa la gavilla imagen inversa, ¿no? De f en x es la gavillificación de f tilde. Es decir, o sea, lo que nosotros denotábamos por f a la menos 1 de f es, por definición, pues f tilde que yo le había puesto aquí, pero la gavillificación, que si no mal recuerdo, lo habíamos denotado por un macecito, ¿no? Entonces, con la definición que sea. Entonces, bueno, pues entonces esto requiere una explicación, ¿verdad? O sea, ¿por qué cosa esta pregavilla, que claramente es una pregavilla, por qué no es una gavilla? Y eso es lo que no está tan fácil de decir. O sea, en general eso no lo dice uno. Y la cosa es que como uno está trabajando con gavillas y como uno siempre quiere trabajar con gavillas, normalmente uno lo que hace es construir la pregavilla y uno dice, ya, si esta no es gavilla, pues la gavillifico y ya trabajo con la gavilla. Y uno como que se olvida, ¿verdad? A veces de los detalles de que hay que ver que en efecto es una gavilla o estar seguro que es una gavilla. Las ventajas que tienen la gavillificación, como yo les había dicho, es que define un isomorfismo en los tallos. Entonces, como muchas veces lo que uno quiere es, o muchas de las propiedades de las gavillas los mide uno en términos de los tallos, entonces a uno realmente le basta conocer quién es la pregavilla y quiénes son los tallos. Entonces uno trabaja con eso y muchas veces dice, bueno, si esto no fuera gavilla, pues la gavillifico y ya, y voy a poder trabajar con esta cosa como si fuera una gavilla, o trabajo con esto o la gavilla asociada, y como todas las propiedades les va a medir en tallos, pues no importa. Pero sí, es verdad que hay que tener cuidado con esto. No siempre son gavillas, ¿verdad? Como ya hemos visto varios ejemplos, la gavilla imagen, la gavilla cokernel, resultan de las gavillificaciones de los respectivos funtores, ¿verdad? De las respectivas gavillas que uno se imagina que tienen que ser. Y ahí sí los problemas. Entonces aquí, para ver que esto en efecto no es una gavilla, entonces les voy a dar el ejemplo, yo creo que más fácil, que se me ocurrió, la simplificación más fácil, y es vamos a considerar dos puntos, ¿verdad? Vamos a hacer allí un espacio topológico.
un espacio topológico. Y vamos a tomarnos, pues, X, un punto en Y, ¿verdad? O sea, me tomo un punto en Y cualquiera. Y vamos a tomarnos X mayúscula. Lo voy a tomar como la unión disjunta de estos dos singuletes. O sea, me tomo ni más ni menos dos copias del punto X. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, para empezar, yo tengo la inclusión no de X, sino pues del singulete X. Pues yo tengo la inclusión canónica a mi Y. Y entonces yo puedo, entonces, extender esta inclusión, no sé cómo llamarlo, voy a llamar J, pues ahora de X a mi espacio Y. Y justamente lo que está haciendo es que a cada X, pues lo mando a X, es la misma, ¿verdad? Es la inclusión. O sea, X lo mando a X, ¿no? No pasa nada, es la misma. Es la inclusión, nada más que ahora tengo dos copias. Entonces tengo una para cada X, ¿no? De hecho, X, podemos pensar en X, como pues son dos copias, entonces déjenme llamarle X1, X2, nada más que la única diferencia es que lo estoy etiquetando de forma distinta, pero en realidad aquí lo que está pasando es que X1 es igual a X2, pero bueno, aquí lo que quiere decir es que me importa la etiqueta, ¿no? O sea, de hecho esa es la unión disjunta, ¿no? Realmente. O sea, la unión disjunta es un par ordenado X junto con el conjunto, digo, es el X cruz, el conjunto 1, 2, ¿no? Justamente es etiquetar a los elementos. Entonces es lo que estoy pensando. Entonces, bueno, ya tengo J y ya tengo todo, entonces claramente lo que me gustaría es ver qué onda con la gavilla, qué onda con la gavilla imagen inversa. Entonces lo que tenemos que tomar es una gavilla pues como siempre se hace una gavilla. Por cierto, esto todavía a Edgar, le toca a Edgar, no he cambiado de tema, me he alargado un poquito, entonces para las notas todavía Edgar está tomando notas, porque es el mismo tema no hemos terminado con esto, ¿no? Ok, entonces se hace una gavilla en Y. Entonces me gustaría ver qué onda, quién es la imagen inversa. O sea, quién es la pregavilla imagen inversa, ¿verdad? Entonces me gustaría ver quién es el F tilde en principio, ¿no? Una gavilla en Y. Entonces, ¿quién será el F tilde? ¿No? Entonces, yo quiero, F tilde es una pregavilla en X, pero recuerden que X es esta unión disjunta, ¿verdad? De dos puntos X. Entonces, ¿quiénes son los abiertos? ¿Verdad? Básicamente, o sea, la pregunta es, ¿quiénes son los abiertos de X? Lo estoy considerando, pues, claramente como, o sea, el singulete X con la topología dada por subespacio, no hay muchas opciones, ¿verdad? Entonces, me tomo la unión disjunta. ¿Quiénes son los abiertos de la unión disjunta? Bueno, y de hecho, bueno, en general, si tengo la unión disjunta de esos espacios topológicos, ¿quiénes son los abiertos? Pues es la unión disjunta de los abiertos, ¿no? O sea, tengo una unión disjunta de espacios topológicos, la topología es la unión disjunta de las topologías. En este caso, pues yo tengo los singuletes, entonces en cada singulete los únicos abiertos son ese singulete y el vacío. Entonces aquí los abiertos pues estaría dado, digamos, por el total, por X1, por X2 y por el vacío. Es decir, a este espacio topológico X, pues básicamente le estoy dando la topología discreta, ¿verdad? Sí, la topología discreta en X. Y eso quiere decir que pues, todo conjunto es abierto. O sea, entonces yo tendría que ver qué onda. Afortunadamente no hay muchas opciones, ¿no? Entonces, básicamente yo tendría que ver qué onda con esta gavilla en pocos casos. Digamos, bueno, vamos a hacerlo en orden. En el vacío, pues, ¿qué quiere decir eso, no? O sea, ¿quién es en el vacío? Bueno, en el vacío creo que es fácil que nos convenzamos, ¿verdad? Que aquí, pues, es F de, o sea, sería el cero si estoy en grupos abelianos, como siempre, ¿no? O sea, digamos, ya lo habíamos nosotros, dicho. Entonces, a ver, ¿quiénes eran las secciones globales de la gavilla F tilde? Entonces, recordemos que la gavilla F tilde está aquí arriba, ¿no? Las secciones globales es el límite de las Fs de U, el límite directo, o sea, es el límite acá, ¿no?
Es el límite de las Fs de U de tal manera que de las F mayúsculas de B, de tal manera que F de U está dentro de B. O sea, me voy a tomar todos los abiertos que contienen la imagen y ya está. Pero ¿quién es la imagen de J? Pues la imagen de J siempre es el singulete X, ¿verdad? Entonces, básicamente me estoy tomando el límite directo, es el límite directo de todos los abiertos B que contienen al singulete X, ¿sí están de acuerdo? Porque la imagen es el único singulete y entonces aquí estoy tomándome F de B. Entonces, ¿quién les queda aquí? ¿Quién es el tallo? ¿Quién dijo la fibra? Rocío. Aquí hay que tener cuidado con la fibra y el tallo. La fibra es otra, bueno, en geometría algebraica, aunque muchos hacen la confusión en geometría algebraica, sobre todo la gente que trabaja con geometría compleja, porque ahí casi no hay diferencia. La fibra y el tallo son cosas distintas, ¿no? La fibra es un espacio vectorial, básicamente. Entonces, y el tallo es el anillo y no es lo mismo la fibra que el tallo. Hay una pequeña diferencia. O sea, el tallo, módulo del ideal maximal, me da la fibra, ¿no? O sea, el tallo es un anillo local en geometría algebraica, y ese tallo módulo ideal maximal me da un espacio vectorial y esa es la fibra. Pero cuando yo estoy trabajando con algún tipo de gavillas, los tallos ya resultan ser campos y entonces no hay nada que hacer y entonces por eso lo dicen fibra y tallo, pero no es lo mismo, ¿no? Ok. Ok, bueno, aquí lo que me está dando es que las secciones globales de esta de gavilla F es f de x. Y de hecho este es el primer hint que me dice que esta no es una gavilla. No puede ser esto así. Bueno, y la razón, básicamente, la razón por la que este es el primer hint, posiblemente es una razón, bueno, yo como lo veo, la razón por la que no puede ser es una cuestión categórica. Y la cosa es que la imagen inversa y la imagen directa son funtores adjuntos. Eso no se los dije la clase pasada porque se los iba a dejar de ejercicio. Pero de hecho la imagen directa y la imagen inversa son funtores adjuntos. Uno es adjunto izquierdo y el otro es adjunto derecho del otro. Y la unión disjunta tiene que irse a productos. Es decir, en particular las secciones globales de esta unión disjunta de la gavilla asociada tendría que ser el producto de las gavillas asociadas a cada uno de estos abiertos. Es decir, lo que yo estaría esperando en cuanto a los tallos o las secciones globales debería de ser que las secciones globales de la gavilla tienen que ser el producto de los anillos o de la gavilla asociada al abierto que estoy considerando. O sea, yo estaba esperando aquí f de x cruz f de x. Fx, o sea, el producto de estos tallos. Y sopas, me da que no es, ¿no? Me da esta situación. Entonces, como para ver, yo creo que ya con esto bastaría ver, no necesito calcular ni siquiera cómo es la gavilla por los ojos abiertos, ni me basta ver que las secciones globales de la gavilla son distintas, ¿no? ¿Sí? Ahora, lo mismo vamos a hacer para la gavilla. Entonces, ahora me tomo f a la menos 1 de f, y la pregunta es, ¿quién es f a la menos 1 de f de x? Aquí, a lo mejor valdrá la pena decir quiénes son los tallos, ¿verdad? O sea, ¿quién es el tallo en X? Pues en cualquiera, ¿verdad? En X1. ¿Quién cree que sea el tallo en X1? En cualquiera de los X. Como son dos puntos, ¿quién será el tallo en cualquiera de esos? De esta cosa. El tallo f de x. Es exactamente, no sé si o sea, las secciones globales es ese f de x, pero si yo lo hubiera hecho para un punto, era la misma, porque la imagen de un punto cualquiera me da exactamente la misma situación aquí arriba, ¿no? O sea, aquí lo importante es que la imagen era el punto y no tanto quién era el conjunto, sino lo importante para definir esto es la imagen, ¿sí ven? Es la imagen de f de u. Y como la imagen no importa quién sea el abierto, básicamente va a ser el punto excepto en el vacío. Entonces, para todos los abiertos, para los demás abiertos, que no son muchos más, siempre va a tener el tallo. Y los morfismos de restricción, pues tienen que ser la identidad. Eso quiere decir que el tallo en cualquiera de estos tiene que ser f de x. De hecho, tanto en x1 como en x2. ¿De acuerdo? O sea, también es el tallo de f tilde en x2. Que son el mismo punto, pero me da ese tallo. Ok, eso es porque yo quiero definir quién es f a la menos 1, f de x. O sea, es la gavillificación de esto. Y si ustedes recuerdan cómo hacíamos la gavillificación de esto, ¿quién era? Bueno, lo habíamos hecho con un límite y bla, 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 ¿verdad? O sea, lo habíamos hecho al estilo comología de Check, ¿verdad? De hecho, lo habíamos calculado como el primer grupo de comología de Check. Los que ya saben comología de Check, pues reconocieron que lo que estaba haciendo en el ejercicio anterior era justamente calcular el cero grupo de comología de Check, que tiene que corresponder a f de b.
a la gabellificación. Pero los que no saben, pues ahí hice la construcción con límites y ahí quedó, ¿no? Ahí está. Pero esa construcción no es tan buena para lo que yo quiero hacer. Afortunadamente les dije cómo se construía de otra forma, ¿no? Entonces les dije, pues son las funciones, pues que van de tu, digamos, en este caso las acciones globales, que van de X a la unión disjunta de los tallos, ¿verdad? O sea, la unión disjunta de los X en X de los tallos, pero aquí no tengo muchas opciones. Entonces, ¿quiénes son los tallos? Pues es f de x, ¿verdad? O f de x1, si quieren, que es el primero, unión disjunta con el otro, que es f de x2. ¿Sí? O sea, esa sería la unión disjunta de los tallos. Y las funciones no son cualquier función, sino unas funciones que son localmente constantes, o digamos que existe una vecindad más chiquita, de tal manera que todos los valores valen lo mismo que f. Es decir, f de x de x1 tendría que estar en f de x1, ¿verdad? Y f de x2, en este caso no hay mucho que hacer, x2. Ahora, aunque f de x1 y f de x2 son iguales, pero estoy haciendo una copia por cada uno de los puntos. O sea, son iguales, pero es una copia de cada uno de los puntos. O sea, esa es la unión disjunta, ¿no? Justamente, es una copia. Entonces, aunque sean el mismo, pero sí los estoy distinguiendo de alguna manera, como el asociado al primero y al segundo, nada más que son igualitos. Bueno, resulta que entonces la gavilla asociada me quedan las funciones que satisfacen esta propiedad, porque como no hay más abiertos, la otra condición de que sea localmente, que existe una vecindad de tal manera que para todo Y valga lo mismo que la función que está aquí adentro, o sea, la otra condición, pues no tengo, porque no tengo más abiertos, ¿no? O sea, es esto. Entonces me quedan las funciones que van de X a la unión disjunta. Y ¿quién es esto? O sea, yo digo que básicamente lo que estoy haciendo es escoger un elemento en f de x1 y un elemento en f de x2. O sea, f queda determinado por el par f de x1, f de x2, ¿verdad? Que está contenido en f de x. Y déjenme llamarlo ahora sí f de x cruz f de x. Bueno, realmente debería ser f de x1 cruz f de x2, pero es el mismo. Entonces, ya cuando hago el producto, pues ahora sí estoy distinguiendo quién está al principio y quién está después. Es decir, queda determinado, ¿verdad? Queda determinado por sus valores. Y viceversa, ¿verdad? Si me tomo yo cualquier punto en el producto cruz de los tallos, pues eso me va a determinar una función, porque simplemente digo que a quién va el primero y a quién va el segundo. Lo que quiero decirles es que con esto, lo que estamos viendo es que las secciones globales es ni más ni menos que f de x cruz f de x. O sea, es el producto de los tallos, que era como lo que yo les decía que tenía que suceder, porque unión disjunta tiene que ir a los tallos. O sea, unión disjunta tiene que mandarse a productos, porque esto es un asunto. Y entonces eso ya demuestra que no son iguales, ¿verdad? O sea, que la gavillificación y la pregavilla que yo le estoy construyendo no son iguales, ¿no? O sea, por lo tanto, F tilde, ¿verdad? No es la gavillificación. ¿Sí? Ahí estás tomando la imagen inversa con J, ¿no? Sí, es la imagen. Ah, sí, aquí le puse F y debería ser J. Tienes toda la razón. De aquí se debería ser J también, ¿no? En todo donde puse F debería ser J. No, estas sí son Fs, ¿no? Los de los completos. No, porque F no existe, de hecho. Ah, digo, los F mayúsculas no existen, ¿no? O sí, a ver, ahorita Estas son Jotas. F mayúscula no existe. Ejemplo, si J es la función que va de X a Y, y ahí está, ¿no? Sí, este no es, nuevamente este no es F, este es J. Y aquí también. La costumbre. Pero la imagen inversa sí son las funciones que van de X a la unión de los tallos, no Sí. necesariamente J. A ver, ¿otra vez qué? Que la imagen inversa de f de X es el conjunto de las funciones que van de X a la unión de los tallos con esa propiedad local, ¿no? Ajá, exacto. O sea, Yo creo que dentro de las llaves sí estaba bien. Esto está bien, ¿no? Son un conjunto de...
A ver, te dejo hablar si quieres, porque creo que si yo hablo, ya no te oyes tú, al menos yo no te oigo, entonces mejor te dejo hablar. No, lo que digo es que, o sea, ese conjunto son funciones que van de X a la unión de los tallos. Exacto. O sea, pero no tienes que ponerle J. O sea, J no es una función que va de X a la unión de los tallos como tal. Eso, sí, cierto. Pues te decía que adentro sí era F y las de afuera era J. Eso es. Sí, sí, Era una notación. sí, tienes toda la razón. Este son el conjunto de funciones, no son las funciones. Este es el conjunto de funciones que cumple con esta propiedad, ¿no? Este es el conjunto de funciones. Y ahora, sí, cierto. Aquí sí sigue siendo F, ¿no? Sí, porque no es la J, ya me confundí. Es el conjunto de funciones con esta propiedad local, que en este caso es nada. Y ya, así está bien, ¿verdad? ¿No me falta algo? Ahí está bien. Ok. Entonces, bueno, basta checar que en las secciones globales no es lo mismo y pues ya está, ¿no? ¿Sí? Y notar que el tallo de esta gavilla sí es exactamente f de x, ¿verdad? No es f de x cruz f de x, el tallo es f de x, o sea, o f de x cruz 0 o 0 cruz f de x, que es f de x, básicamente. O sea, hay un isomorfismo cuando calculo los tallos. Bueno, en fin. Ahí sí es importante con quién estoy etiquetando, pero bueno, ya. A ver, aquí dentro de esta parte, a lo mejor vale la pena decir que el tallo, ¿verdad? En cualquier punto x, en cualquier punto, si el tallo, esta gavilla donde está en x, ¿verdad? El tallo en cualquier punto x, pues es igual al tallo, ¿verdad? De f15. Aquí sí. Eso es fácil de ver. Eso lo habíamos visto. La segunda nota era que qué onda con los tallos, ¿verdad? O sea, de la imagen directa. Igual yo parto de mi situación de funciones continuas y ahora me tomo una gavilla. Sí, ese es lo malo, que se estoy llamando igual las gavillas Stratonix sin ella, y usualmente uno le cambia de nombre para ser amigable con el cerebro, pero así lo había hecho en la clase pasada, entonces ni modo. Ahora F es una gavilla en X, ¿no? Perdón porque estoy llamándoles igual a las gavillas en Y y en X, y a lo mejor, o sea, lo que la gente hace es llamarle G a las gavillas en Y y F a las gavillas en X. Pero yo no lo hice. Entonces, bueno, F ahora es una gavilla en X, y entonces ahora yo tengo lo que es la imagen directa. Y ahora F asterisco de F es una gavilla en Y. Y entonces ahora, no sé si se acuerdan que la pregunta era como ver qué onda con los tallos de esta gavilla, ¿no? O sea, la pregunta era ver quiénes son los tallos de esta gavilla. Como la imagen inversa, pues los tallos sí coincidían, digamos, con el tallo de la pregavilla. En este caso, esta pregavilla es una gavilla. Aquí sí es cierto que es una gavilla. Lo pueden hacer, de hecho, hacer un ejercicio, ¿no? También creo que se lo dejé, ver que era una gavilla, pero aquí la cosa es ver quién eran los tallos. Y como ya habíamos visto, nada más existe básicamente una posibilidad, que es que haya una función, porque esta cosa puede ser tan arbitrario como yo, o sea, casi tan arbitrario como yo quiera. Es decir, esto no tiene que ser el tallo. Es decir, concretamente, o sea, fíjense, Y es un elemento en Y, ¿no? O sea, el Y minúscula es un elemento en Y. Entonces, si Y no está en la imagen, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si Y no está en la imagen? Entonces, a ver, esa es la pregunta número 1. Entonces, yo les iba a decir, pero la pregunta es, ¿qué pasa si Y no está en la imagen de F? En la imagen de F. ¿Qué onda? ¿Quién es ese tallo? Entonces, si quieren, les pongo aquí la definición, ¿verdad? O sea, F asterisco abajo de F, ahora en un abierto U, en un abierto B de Y, ahora el abierto es B de Y. Esto por definición, ¿verdad? Era F de F a la menos 1 de B, ¿no? Así era por definición, así se define esta pregavilla, que resulta ser una gavilla. Entonces, ahora sí, yo creo que me pueden decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa si Y no está en la imagen? Bueno, si no está en la cerradura de la imagen, es más que la imagen, ¿verdad? Debería ser que no esté en la cerradura de la imagen, porque
no podría ser que no esté en la imagen, pero cualquier abierto que contiene Y podría intersectar a la imagen y entonces ahí va a tener un problema, ¿no? Entonces, justamente que no esté en la cerradura, esa es la observación precisa que hay que hacer. Y justamente yo quería llegar a eso porque es análogo a lo que hemos estudiado con la gavilla Skycreeper, ¿no? Con la gavilla rascacielos, que pues, ¿qué pasa cuando estoy en la cerradura? Un punto está en la cerradura del X o no. Y todo el chiste está en ver si existe un abierto de Y que no corta la imagen, ¿verdad? Que es ajeno a la imagen, ¿de acuerdo? O sea, es decir, si Y no está está en el complemento de la cerradura, justamente. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que pasa en este caso, Lili? Si Y no está en la cerradura de la imagen. Pues el tallo sería el 0, ¿no? ¿Y por qué el tallo sería el 0? ¿Y por qué el tallo sería el 0? Digo, no el tallo, he dicho la imagen inversa, ¿no? Bueno, O sí. sea, F asterisco de B, existe un abierto que es ajeno, por lo tanto la imagen inversa de ese abierto es el vacío, ¿verdad? Y entonces en ese abierto F de ese punto sería el vacío, ¿verdad? Sería F del vacío y entonces me quedaría el 0 en ese abierto. Y en particular el tallo, como dice Lili, eso implicaría que el tallo es 0, ¿de acuerdo? Sí, entonces, como dice Lili, sí. No sé si siguieron el argumento todo el mundo o lo escribo. A ver. Existe un B que contiene Y, tal que, abierto por supuesto, tal que B intersección la imagen de F, la imagen de F es igual al vacío, ¿de acuerdo? Existe un abierto de ahí que se queda completamente afuera de la imagen, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que F a la menos 1 de B, pues es igual al vacío, ¿verdad? Eso pasa. Y entonces ahora eso quiere decir que F de F a la menos 1 de B, que es uno de los elementos que aparecen en el bueno, no importa. F a la menos 1 de B es igual a F del vacío, y bueno, F del vacío pues tendría que ser 0, por ejemplo, ¿no? O sea, es el objeto ese que le estamos asociando. Y bueno, en particular eso implica, ¿verdad?, que el tallo en ese punto pues tiene que ser 0, ¿verdad? El tallo que es en el límite, el tallo... Ok, entonces F asterisco de F en B, en este punto, pues tiene que ser el 0. Eso lo implica. Entonces, bueno, ya está ahí, ¿no? Si no está ahí. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si está en la imagen, no? Y entonces, para que esté en la imagen, digo, en realidad me faltaría un caso, ¿verdad? ¿Qué pasa si está en la cerradura, ¿verdad? Pero yo creo que lo ideal sería ver qué es lo que pasa si está en la imagen, que es el caso concreto. Es decir, si el punto Y es exactamente f de x, ¿qué me da esto? Bueno, pues por eso lo tendría que tomar en un abierto B, ¿no? Pues en un abierto B, pues ya saben que esto me da F de F a la menos 1 de B, ¿sí? Pero F a la menos 1 de B es un abierto y esta cosa no tiene por qué ser vacío, porque justamente F de X está en F a la menos 1 de B, ¿sí? Digo, X está en F a la menos 1 de B, justamente. Entonces, esta cosa no tiene que ser abierto, pero la cosa es que ahora cuando yo me voy al tallo, ¿verdad? Cuando me voy al tallo, o sea, el tallo, ¿quién es, no? O sea, aquí le puse esto y ese es el límite, ¿no? Déjenme borrarlo. Yo lo que quiero es calcular el límite. Y por eso no le había puesto aquí el B. Ya ven, estoy confundiendo, estoy escribiendo mal las cosas. O sea, lo que calculé ahorita fue sin el tallo. Ahora yo quiero con el tallo. Y entonces, si lo hago con el tallo, pues el tallo es el límite de estos cuates cuando me tomo el límite sobre estos cuates. Bueno, lo voy a poner así, ¿no? Este es por definición el tallo. Y esta cosa, pues es el límite cuando f de x está contenido en directos, ¿no?, de f a la menos 1 de b, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y esto, cualquiera, ¿sí está bien? ¿O estoy diciendo una cosa barbaridad? Sí, está bien, ¿no? Es f de x, está bien aquí. Ahora, esto como que pareciera, ¿qué parece?
Bueno, lo voy a reescribir. Es igual al límite de los X contenidos en F a la menos 1 de B, de los abiertos de este tipo que están adentro de aquí, de F a la menos 1 de B. ¿No? ¿Están de acuerdo que es lo mismo? Entonces, como que pareciera que estoy, pues como haciendo como casi el tallo de f en x, excepto, o sea, el tallo de f en x, ¿quién es? Nada más déjenme escribirlo. El tallo de f en x, ¿quién es? Pareciera, ¿no? Y por eso les digo pareciera, ¿no? Es el límite directo de todos los abiertos q que contienen a x de f de u. Entonces, fíjense, como aquí f a la menos 1 de b es un abierto que contiene a x, y estoy tomándome el límite sobre esos abiertos. Entonces, en principio, como que uno podría pensar que son iguales, ¿no? Es uno como que tiene de decir, estos son iguales, pero no, la respuesta es que no, porque no estoy tomándome a todos los abiertos. Es decir, déjenme marcarlo aquí. Si todos los abiertos de X fueran la imagen inversa de uno abierto, entonces sí serían iguales, porque entonces todo abierto U sería la imagen inversa. Pero la imagen inversa de los abiertos, bajo esta función continua, son solamente algunos abiertos. Son algunos abiertos. Entonces no tienen por qué ser iguales. De hecho, ¿quién me dice rápido un ejemplo donde no sean iguales? Porque una característica de la función, si la función es ¿cómo esto no van a ser iguales? Si hay más de 2 puntos que vayan a ese f de x, Ajá. siempre en la inversa vas a tener como metidos los dos cada uno. Los dos tallos, sí, exacto. Entonces, el peor de esos casos, de esos ejemplos que tú me estás diciendo, es que todos los puntos, por ejemplo, vayan a X, ¿no? O sea, que sea una función constante. Ese sería como el peor. Si es una función constante que vale X, f a la menos 1 de b siempre es X. Siempre es, f a la menos 1 de b es el total, ¿verdad? Y entonces estaría calculando las secciones globales en cada caso. ¿Sí ven lo que estamos diciendo? En el peor de los casos, cuando mi f sea una función constante que vale justamente, bueno, es una función constante, no importa. Entonces, todos los puntos van al mismo. Entonces, la imagen inversa de de esta cosa, sería X constantemente, ¿verdad? F a la menos 1 de B sería el X, entonces aquí tendría las secciones globales siempre, y entonces el límite de las secciones globales, tengo las identidades, me da las secciones globales. Entonces, si F es una función constante, aquí el tallo me da las secciones globales. Entonces, no sé si, aquí como lo voy a poner como nota. Si F de X a Y es constante, entonces este tallo en f de x, ¿verdad? En este punto f de x, pues me va a dar las secciones globales. Y ya se ve que no es el tallo, ¿no? O sea, ya se ve que no, o sea, es una cosa mucho más grande, ¿no? Bueno, entonces la cosa ahora es que en efecto este tallo, aquí no es, otra vez estoy diciéndoles cosas que no, yo no quiero, así, este es el tallo Ok, entonces yo estoy aquí. Este tallo son solamente algunos abiertos. Y aquí tengo el límite sobre todos los abiertos. Recuerden que el límite es un cocono, ¿recuerdan? Entonces, en particular tengo una función de f de u para acá, para cada abierto u. O sea, yo lo que tengo es para cada abierto, para no estar empalmando, tenemos las funciones normales del cocono, ¿verdad? De f de u al límite. Y le voy a poner el límite de los u's que contienen a x de f de u. Y esto para todo u, ¿verdad? Para todo u yo tengo. Y en particular, aquí yo tengo algunos de estos. O sea, tengo Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Si yo tengo otro y en x, por ejemplo, de tal de que f de x es igual a f de y, tomar estos límites, así como lo está considerando, coinciden, o sea, los x que viven en f a la menos 1 de b con b conteniendo a f de x, o sea, ¿coincide igual? A ver, creo que no estoy entendiendo. Vamos. Es como que mi duda radica en que está considerando solo un x en x, o sea, lo que digo es que f de x puede tener muchos otros puntos en x que le pegan a esto, ¿no? O sea, que f no sea inyectiva, algo así. Sí. De hecho, lo que yo estoy diciendo aquí, si f es justamente el ejemplo, ¿verdad? Si f no es una función constante, esta no es inyectiva. Ajá. De hecho, todos los elementos van a dar a un mismo y, todos. Y en ese caso, el tallo resulta ser las secciones globales, son todas las secciones.
Entonces, de hecho, ese es el caso extremo del que estaba pensando Lili. Lili justamente era como eso, estaba más o menos respondiendo eso. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo dos puntos en X que van a dar al mismo? ¿No? Entonces, o sea, justamente que no es inyectiva. Entonces, ¿quién sería el tallo? Entonces, ¿quién era el tallo? Dice Lili, bueno, pues debe contener como al tallo de uno y al tallo del otro, ¿no? O sea, el tallo de esa cosa debería contener, que es más o menos lo que está pasando aquí, ¿verdad? O sea, aquí están todas las secciones globales, ¿no? Que es el caso extremo de la situación. Ok, que creo que es el más fácil de entender. Piénsenlo exactamente qué pasa si tomo dos elementos que van a dar al mismo. ¿Qué pasa con el tallo de ese objeto? ¿No? Exactamente. Pues tiene que ser algo como esto. Ok. Creo que eso contesta lo que preguntabas. Ahora yo regreso a lo que les estaba diciendo. Entonces les digo que este es un cono, ¿verdad? El límite, recuerden que es un cocono, perdón. Entonces yo tengo en particular los morfismos de f de igual a los tallos o de f de igual a los límites que conmutan y hacen todo. Eso es para todo abierto, ¿no? Para todo abierto tengo el morfismo que va de aquí, que es el morfismo que manda los tallos. Pero en particular estos son un tipo de abiertos los que están aquí. Entonces en particular tengo uno de aquí para acá, ¿no? Que es el morfismo de restricción. Yo tengo estos que van de aquí para acá. Pero al mismo tiempo, yo tengo unos a los límites, ¿verdad? Me tomo el límite solamente de estos abiertos, o sea, del límite de los f de f a la menos 1 de b, ahora de tal manera que x está contenido en f a la menos 1 de b. Ahora, este es el límite de todos los que están aquí arriba. Entonces, en particular, pues tengo todos estos morfismos que me hacen de límite, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo estoy teniendo una familia de objetos con morfismos hacia acá, y este es el cocono universal de esta familia de objetos. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Perdón, este es el cocono universal de esta familia de objetos. ¿Qué es lo que puedo decir? Recuerden que los coconos universales en este caso son objetos finales, ¿verdad? Finales. Son iniciales, perdón, porque son los coconos, es un objeto inicial en la categoría de coconos, es decir, la propiedad universal del límite, básicamente, de estos objetos, me dice que si yo tengo a otra familia, entonces debería de existir un morfismo de aquí para acá, en esta dirección. Entonces existe un morfismo de aquí para acá que me hace conmutar todo este diagrama, y este es el morfismo universal, digamos, este sería el morfismo inducido por la propiedad universal del límite. Por la propiedad universal del límite, yo tengo estos morfismos, y tengo un morfismo que va a otro objeto, entonces debería de existir un morfismo de aquí para acá. Esa es la propiedad universal del límite. Entonces, lo que me estamos queriendo decir es que, de hecho, lo más que pueda poder garantizar es un morfismo entre este límite, es el tallo de esta cosa, al tallo de esto. O sea, lo que estoy diciendo es que, con eso que les acabo de decir, es que lo que tenemos, un morfismo canónico, si quieren, canónico en el sentido de que se obtiene a partir de una propiedad universal, ¿de quién? Pues de f asterisco f de f de x al f de x, ¿no? Correspondiente. Entonces tengo un morfismo, que es ese que les acabo de escribir, ¿verdad? Eso, si lo quieren lo marco con naranja, este lo pongo de naranja, y lo pongo aquí de naranja porque es el que les acabo de describir, ¿no? No porque es justamente el que les acabo de decir. Que, por ejemplo, en el caso de arriba, en la nota, en donde si f es una función constante, entonces yo tengo un morfismo de las secciones globales al tallo. Ese coincide con el morfismo de las secciones globales al tallo, como era de esperarse, ¿de acuerdo? Entonces, creo que entonces eso resuelve más o menos el ejercicio, la pendiente que se había dejado la clase pasada de pensar qué onda con los tallos. Y yo podría decir, ¿qué pasa? Bueno, no es algún tallo en específico, dependerá mucho de quién es la función, Lo único que sí voy a poder garantizar es que existe este morfismo, y de hecho este morfismo que les acabo de construir es muy importante, y también por eso lo hice cuando uno defina morfismos entre espacios anillados, que son de las cosas que hay que discutir. No sé, ¿quedó alguna otra cosa pendiente de la clase pasada? Ya no me acuerdo, creo que esto fue lo único que ya les había dicho, ¿no? De Gavilla Sky Creeper, todo eso, ¿no? Creo que eso era lo que había que clarificar de la clase pasada. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo en orden? Sí prefiero que si hay algo que no está quedando claro, o que hay algo que dije mal, me digan, en ese momento, porque luego yo me pongo a editar el video y me estoy oyendo y digo, ay, y no es cierto, ¿no?
no es lo mismo, ya cuando, por eso es un buen ejercicio grabarse, no sé si ustedes se graban en sus clases, no sé qué es lo que hagan, pero es un buen ejercicio reescucharse, porque te das cuenta que de repente, bueno, yo en mi caso, que además mi dislexia me traiciona cada rato, siempre ando modificando cositas y estoy pensando en otra cosa, pero a veces dices cosas que no es cierto, como esto, ¿no? O sea, y entonces vale la pena reverse y decir, ay, aquí. Y entonces lo bueno es que se da uno cuenta, pero si yo me estoy dando cuenta de estos, a lo mejor hay algunos que no me estoy dando cuenta. Y entonces por eso yo les digo, si ustedes ven el video y ven algo que no está claro, tienen que decirlo, ¿no? Para que lo corrijamos o lo modifiquemos. En ese sentido también es importante que lean las notas, porque seguramente muchas de las notas pues está escribiéndose ahí lo que estamos diciendo en clase, y si hay algo que no queda bien claro, pues hay que corregirlo, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a lo que sigue. La clase 19, entonces ahora sí. Entonces vamos a empezar con espacios topológicos. Esto todavía lo sigue tomando Edgar Camacho. Todavía no pasamos a la ciencia. O sea, esto todavía es parte de lo anterior. Hasta que empezamos con esquemas, yo les digo, es donde empieza el siguiente, ¿va? A tomar notas. Esto todavía lo toma Edgar. Entonces son espacios topológicos anillados. Vamos a definir lo que son espacios topológicos anillados. Y quiero que piensen que la mayoría de los objetos, de hecho diría yo todos, los objetos en donde ustedes hacen geometría o donde se hace geometría, los matemáticos de geometría hoy, digamos la geometría moderna, son realmente espacios anillados y de hecho espacios localmente anillados en muchos casos. Entonces casi siempre, entonces vamos a pensar en eso, ¿no? Entonces un espacio topológico anillado en realidad lo vamos a notar por un par, X, o X. Entonces, es un par en donde X es un espacio topológico, como ya lo hemos dicho, y OX es una gavilla de anillos. Por eso se llama un espacio anillado. OX es una gavilla de anillos. Entonces, yo sé que hasta ahora solamente hemos trabajado con gavillas de grupos abelianos, pero es claro, ¿verdad?, que aquí es una gavilla de anillos. A cada abierto lo que le estoy asociando es un anillo, que en particular es un grupo abeliano, pero es un anillo. Y bueno, no es difícil darse cuenta que básicamente todo lo que hemos dicho sobre las gavillas de grupos abelianos también se cumple para estas gavillas, en particular kernels, cokernels, la gavillificación y todo eso, lo podemos decir aquí, ¿ok? Entonces, es una gavilla de anillos en X. Y entonces decimos que además el espacio topológico que X, el espacio X anillado X, o en realidad debería decir el par, ¿verdad? X o X, es localmente anillado, si pues si los tallos, que yo los puedo calcular en todo punto, son ahora anillos locales, ¿no? Pues para todo X en X. Entonces, recordemos que un anillo local es aquel que tiene solamente un ideal maximal, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a decir que es localmente anillado, pues si los anillos locales tienen únicamente un ideal maximal. Nosotros, como les dije, en general vamos a estar trabajando con estos espacios localmente anillados. Y a la gavilla, o X, la vamos a llamar la gavilla estructural de X, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer como abuso de notación, que es más o menos costumbre, y es que en vez de llamarle a mi espacio localmente anillado por el par X o X, pues simplemente le llamamos X y obviamos a la gavilla estructural. Entonces, siempre yo les digo, sea X un espacio localmente anillado, pues no les voy a decir quién es la gavilla estructural porque se escribe como X, pero si les digo que es un espacio localmente anillado o un espacio anillado, quiere decir que ya estoy pensando que tiene además esta gavilla estructural, ¿no? O sea, que es un par, pero para no estar no estar cargando mucha notación, normalmente uno lo denota por X, a menos de que sea estrictamente necesario, es decir, que yo esté trabajando con distintos espacios y las gavillas sean importantes, como va a suceder en un segundo. O sea, voy a seguir trabajando con los pares, pero más adelante ya nada más voy a llamarle X, ¿verdad? El espacio anillado, ¿sí? Entonces, es la gavilla estructural. Entonces, sí, otra vez me pasó esto. Ok, entonces ahora, si yo denoto por mx, aprovechando que es un anillo local, denoto por m cuadrada sub x al único ideal maximal que tiene mi anillo, entonces pues yo lo que puedo hacer es calcular el cociente, y entonces le voy a llamar kappa x es el anillo cociente, que por supuesto, como m de x es un campo, pues resulta ser un campo. Digo, como x es un ideal maximal, entonces el cociente resulta ser un campo. Y entonces me fijo en este campo, y este campo se le llama el campo de residuos, o el campo residual, o el campo de residuos
de X en el punto X, ¿ok? Por supuesto, depende también de la gavilla estructural, ¿verdad? Entonces sería del espacio anillado, ¿no? Más que del X solito, pero estoy ya utilizando eso, ¿no? Es de X con su gavilla estructural. Es el campo de residuos. También le llaman a algunos el campo de definición de X. Pero bueno. Ok. Entonces, lo que queremos es que los espacios anillados, y de hecho los espacios localmente anillados, formen una categoría. Entonces, quiero definir a la categoría de los espacios anillados, por lo cual tengo que definir qué son los morfismos, ¿no? Entonces, ¿qué es un morfismo entre espacios anillados o localmente anillados también? Pues va a ser un par, ¿verdad? Va a ser un par, y es el morfismo, lo denoto pues del par X o X a Y o Y, ¿verdad? Son dos espacios localmente anillados que está formado por F, que es una función continua de X a Y, y el F gatito, F10, ¿cómo se llama en español ese gatito? ¿Sabe? Se me olvida a mí. Sharp, no sé, en inglés y creo que es 10 en francés, pero en español no sé cómo le dicen, F gatito. Bueno, el F gatito. Yo le digo numeral, pero no sé si es que está en estándar sea. Numeral, a lo mejor sí es cierto, numeral. Bueno, F numeral, hay que decirlo en español. Hay que tratar de buscar, voy a buscar cómo se dice en español. Y entonces, este es un morfismo de gavillas. Definimos lo que es un morfismo de gavillas, ¿verdad? O sea, si se acuerdan, recuerden que las gavillas son funtores, y en particular, entonces los morfismos de gavillas son las transformaciones naturales entre esos funtores. Este es un morfismo de gavillas en Y, ¿verdad? OY es una gavilla en Y, y F, la imagen directa de la gavilla OX, es una gavilla en Y. Entonces, es un morfismo de gavillas en el espacio topológico Y. Ahora, aquí hay una observación y una pregunta que uno siempre se hace, ¿no? Dice, ¿por qué defines, o sea, por qué escoges esa? Es decir, con el otro funtor, con la imagen inversa, yo también tengo una gavilla en X, ¿no? Y entonces yo podría definir morfismos de gavillas en X. La pregunta es, ¿por qué te lo tomas el morfismo de gavillas en Y? Pues si podría haberlo definido también morfismo de gavillas en X. Y la respuesta es justamente viene por la función. Como la imagen directa y la imagen inversa son adjuntos, de hecho cualquier morfismo que yo tengo aquí me determina un morfismo entre la gavilla imagen inversa de O de Y y O de X. Y esta relación es funtorial. De hecho, entonces, por lo tanto, es equivalente básicamente definirla un morfismo de esquemas con morfismos en X, en las gavillas asociadas a X respectivas, que definir el morfismo de gavillas en las Y respectivas, ¿no? Por esta función que yo tengo, que además es funtorial. Entonces, básicamente es equivalente. Entonces, de hecho, en algunos casos, de hecho, en geometría logarítmica, de repente conviene considerar los morfismos de gavillas con el morfismo del otro lado, o sea, con el morfismo de gavillas en X. Entonces, en algunos casos conviene hacer ese paso. Lo importante es saber que, bueno, si yo tengo este morfismo de gavillas y le aplico el funtor imagen inversa, porque es un funtor, entonces me determina un morfismo de gavillas ahora en X, y por la función, pues yo tengo que F a la menos 1 F de X es equivalente a OX, digamos, y entonces me determina por el otro lado un morfismo de gavillas en X, ¿no? Entonces, sí se puede, ¿no? Sí se puede. Y podría, de hecho, uno haber hecho toda la teoría así, gracias a la función. No sé si para la función realmente necesito que sea gavilla de localmente anillados o de anillos, creo que, no, o sea, posiblemente, no sé, a lo mejor estoy diciendo, no, es decir, no sé si yo necesito pedirle una condición a la gavilla más que sea una gavilla de anillos, es decir, si yo me tomo una gavilla de conjuntos, una gavilla de cualquier otra cosa, no estoy seguro si ahí siempre tenga las funciones. En la gavilla de anillos seguro sí, en gavillas de anillos seguro sí, pero no sé si en algunas otras también, a lo mejor sí, a lo mejor no me importa, pero bueno, esa es una cosa que hay que revisar. Ok, bueno, la cosa es que en el caso en el que nosotros estamos no pasa nada, ¿no? Y entonces, si yo además tengo mi categoría, o yo quiero definir la categoría de espacios localmente anillados, entonces tengo que dar una condición extra para los morfismos, es decir, un morfismo de espacios localmente anillados no es nada más un morfismo de espacios anillados, sino quiero que esta propiedad local se prevalezca, o que, digamos, que se preserve algo en respecto a la localidad, y la condición para la localidad es que este morfismo es un homomorfismo local.
¿Y qué quiere decir que sea un homomorfismo local? Como son anillos locales, pues eso lo que quiere decir es que, pues por ejemplo, la imagen inversa del ideal maximal m de x sea ni más ni menos que la imagen inversa del m de x, de m de f de x, o sea, que me dé el ideal maximal m de f de x. Y eso es equivalente a decir, de hecho, que la imagen bajo este morfismo tallo, ¿verdad? Es igual a f de m de x. Aquí a lo mejor hay que aclarar un par de cosas, ¿verdad? En esta situación. Y las cosas que hay que aclarar es, sobre todo, este morfismo. Aquí a lo mejor me vale la pena ponerlo de naranja. O sea, porque tienen que decirme, este morfismo no viene dado, ¿no? Este morfismo no viene dado, pero casi. Es decir, F, ¿cómo le llaman? F10, F sharp, no F, ¿cómo me dijiste, Edwin? Numeral. ¿Cómo? No entendí cómo dijiste y se me olvidó. Numeral. Numeral. Entonces, F numeral va de esta gavilla, entonces me induce un morfismo de los tallos de esta gavilla a los tallos de esta gavilla, porque tomar tallos es funtorial, ¿no? De los tallos de esta gavilla, entonces hasta el tallo de un punto aquí, está aquí, y me debe decir al tallo en ese mismo punto, pero ya lo hicimos, ¿no? Casi ya vimos quién era el tallo de este punto, de esta cosa, no es ¿verdad? Pero lo que sí tengo, no es ¿sí? Pero sí tengo un morfismo de aquí a este. Entonces el morfismo que está aquí es la composición. Digo, ya les dije quién era, ¿no? Digamos, parte de lo de naranja, de este cuadrito de naranja era que me dijeran quién es ese morfismo, pero pues ya les dije, y la observación es que no es cierto que el tallo en f de x de este punto sea este objeto, que eso es una cosa que uno tiende a pensar también por lo mismo que les decía hace rato, ¿no? Y de hecho, yo recuerdo también que de estudiantes sí pensaba que eran iguales, y por eso a lo mejor ahorita les estoy haciendo tanto énfasis en eso. Pero no es cierto que sean iguales, ¿no? No es cierto que sean iguales. Ya les dije, hay un morfismo. Entonces, ahí estamos considerando realmente todos los yes que viven en la imagen, porque, o sea, no son todos los tallos en... Ajá, esta condición se le pide para los yes que viven en la imagen, ¿no? O sea, la condición de localidad se las pido para las yes que viven en la imagen, porque cuando no está en la imagen, no hay en el otro lado queda bien definido, queda el 0, ¿verdad? Y entonces, como me queda 0, entonces está claro quién es, ¿no? Esa es una observación interesante. ¿Qué pasa si el y no está en la imagen, si no es de la forma f de x? ¿Qué es lo que pasa? Ya lo dijimos, pero piénsenlo bien, ¿no? Sí, queda claro, entonces la condición local es esta, ¿no? Y bueno, y que esto sí, que una vez que ya tengo definido este morfismo de anillos, esta propiedad pues es inmediata, ¿no? Entonces, básicamente lo que me está diciendo es que me manda, ¿verdad? El ideal maximal, el ideal maximal, y bueno, y eso también, por supuesto, repercute en cuanto a los campos, ¿verdad? Eso me quiere decir algo sobre los campos residuales de uno al otro, ¿sí? Importante. ¿Alguna duda? Ahora lo que yo afirmo es que, el ejercicio es que los espacios, estos espacios topológicos localmente anillados, junto con estos morfismos que acabo de definir, forman una categoría, ¿no? Lo único que me hace falta ver es que se cumplen las demás propiedades de la categoría, así que la composición está bien, que la composición de las cosas es lo que debería de ser, que la identidad, o sea, que tengo el morfismo de identidad y bla, 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 ¿verdad? Entonces esto es un ejercicio que no debería ser difícil, que es ver que en efecto tengo una categoría. Entonces ahora, a partir de ahora puedo hablar de la categoría de espacios anillados y de la categoría de espacios localmente anillados, ¿no? Tengo dos categorías que son, una categoría está claramente metida en la otra, tengo una subcategoría plena, ¿verdad? La categoría de espacios localmente anillados es una subcategoría plena de la categoría de... no es plena. No es plena. Tengo una subcategoría de la categoría de espacios anillados. No es plena porque no es cierto que cualquier morfismo de espacios anillados sea un morfismo de espacios localmente anillados. Por eso no es plena. Entonces es una subcategoría nada más, ¿no? Ok. Y entonces también como ejercicio, pues ejercicio ejemplo, yo puedo considerar Cn, los complejos, a la potencia n, y la gavilla de las funciones holomorfas en Cn, ¿no? Las funciones holomorfas en Cn. De hecho, en C lo podré tomar. Y entonces lo que hay que ver es que este es un espacio localmente anillado. No nada más es un espacio anillado, sino es un espacio localmente anillado. La gavilla de funciones holomorfas es que para cada abierto pues me tomo las funciones holomorfas en ese abierto, ¿verdad? Y en donde es la gavilla de funciones holomorfas.
Entonces esto es siempre. Y de hecho, si yo me tomo una variedad diferencial o una variedad analítica compleja, una variedad analítica, entonces también la gavilla de funciones analíticas me da un espacio localmente anillado. Si me tomo una variedad diferenciable, el espacio topológico junto con las gavillas de funciones diferenciables para cada abierto también me da un espacio localmente anillado, ¿no? Entonces tengo muchos ejemplos de la geometría, que lo que les decía es que, de hecho, la mayoría de las cosas en las que hace geometría es en estos espacios. Y creo que en la introducción del curso, cuando les platiqué de todas estas cosas de manera rápida, les había dicho, ¿verdad?, que de hecho, por ejemplo, la estructura de una variedad diferenciable, o definir una estructura de una variedad diferencial es equivalente a darles un espacio topológico junto con una gavilla de funciones diferenciales. ¿No? Es lo mismo, ¿no? La estructura diferenciable en una variedad es lo mismo que dar la gavilla, verlo como un espacio anillado. Eso, por ejemplo, si ustedes revisan el libro de Bakil, ahí más o menos, creo que lo deja como ejercicio, pero tiene una discusión interesante con ese respecto, ¿no? Yo se los dejo leer. Es una cosa interesante aquí. Y entonces, así como lo hicimos para el espacio X, usualmente vamos a denotar simplemente por F al morfismo entre espacios anillados, ¿no? Para no estar cargando toda la notación, a menos de que realmente lo necesite. So, si no hay confusión, entonces, así como denotamos X por el espacio anillado X o X, al morfismo entre espacios anillados o localmente anillados, pues lo denoto por F simplemente. Ok, entonces, bueno, y para ver que hay veces que sí lo necesito, pues ahí va la siguiente definición, donde sí necesito utilizar los morfismos completos y los espacios topológicos completos. Entonces, ¿qué cosa es una inmersión? Y aquí me faltó ponerle de dónde a dónde va, ¿verdad? Que aquí me faltó ponerle el... Pues esto tiene que ir, déjenme ponerlo así, perdón. Perdón porque lo pongo así, pero si no, se me va a empalmar. Entonces yo tengo un morfismo de espacios anillados. Entonces una inmersión abierta, y que también de paso defino lo que es una inmersión cerrada. Si f de x a y es una inmersión, es un encaje, ¿verdad? Las inmersiones es una inmersión de espacios topológicos, y las inmersiones de espacios topológicos simplemente quiere decir que es un encaje de espacios topológicos. Ahorita creo que sí clarifiqué qué es eso. Eso quiere decir que X es homeomorfo con su imagen. Un encaje de espacios topológicos es que X es homeomorfo con su imagen. Y bueno, es abierto, si f de X es abierto, o sea, si su imagen es un abierto de Y, bueno, y va a ser cerrado si respectivamente pues la imagen es cerrada, ¿no? Es como cerrado. Entonces, eso quiere decir lo que es una inmersión abierta o una inmersión cerrada en este contexto de espacios topológicos. Esta noción se las digo porque en variedades diferenciables, por ejemplo, la noción de inmersión pide un poco más, ¿no? O sea, una inmersión además habla de los espacios tangentes en los puntos, ¿verdad? O de las diferenciales, y me dice que tengo inyectividad aquí. Aquí no tengo yo ese tipo de estructura. Simplemente yo lo que estoy pidiendo es que las inmersiones sean de este tipo, ¿no? Es una inmersión, es un encaje topológico, de tal manera que la imagen es abierto. Entonces, fíjense cómo la definición de inmersión, básicamente para espacios anillados, básicamente solamente está relacionada con la topología de la variedad, no tanto con la gavilla estructural. Sin embargo, lo vamos a ver que esta definición induce una noción, ¿verdad? Y es por esta razón que se llama inmersión, por lo que voy a decir a continuación, entre los espacios anillados realmente, es decir, una noción que sí involucra las gavillas estructurales, ¿no? Entonces esa es la razón por la que debería de ser así como es. Y bueno, y lo primero que vamos a ver es que si ves un abierto de Y, entonces yo tengo la inclusión como espacios topológicos, ¿verdad? De B a Y. Y ahora me gustaría definir una gavilla en B que dependa de la gavilla de Y. Entonces voy a definir lo que es la gavilla restricción. Entonces, aprovechando que yo tengo el morfismo inclusión, entonces yo defino la gavilla restricción de Y al abierto B, simplemente lo defino como la gavilla imagen inversa de la inclusión, ¿no? Entonces ustedes pueden ver qué es lo que le hace a cada uno de estos abiertos, ¿verdad? A cada uno de los abiertos que están en B, creo que es muy fácil ver qué es exactamente lo que le hace a esta gavilla, ¿no? Bueno, pues es lo que tiene que pasar, ¿verdad? Para cada abierto B, para cada abierto W de B, pues la imagen inversa es justamente la misma, ¿verdad? En este caso es como la misma, ¿verdad? Es O de Y aplicado a ese B, ¿no? Eso coincide. Entonces, esa se llama la gavilla restricción de OY en B. Y entonces eso quiere decir que este B junto con esta gavilla, pues se vuelve un espacio anillado, ¿no? Es un espacio anillado.
Y de hecho, si la gavilla de OY es localmente anillado, entonces también la restricción es localmente anillado. Eso es trivial porque por lo que les digo, los tallos coinciden, ¿verdad? Entonces, si los tallos son locales, pues en el otro también. Y entonces, si yo quiero entender como la noción de un subespacio anillado, ¿verdad? Primero me gustaría como decir que tengo una categoría y quiero hablar de subobjetos en la categoría. Entonces, un subobjeto, al menos así abierto, sería como esta gavilla. Entonces, la gavilla estructural de B es esta, ¿verdad? Yo la denoto por OB, así la vamos a hacer. Si yo estoy pensando en B como un subespacio anillado de Y. Es decir, ¿quiénes son los subespacios anillados de Y? Pues van a ser los abiertos de Y, junto con esta gavilla estructural de restricción. Esos son los subespacios anillados, ¿sí? Los subespacios, al menos abiertos. Subespacios abiertos de un espacio anillado, pues está dado por un espacio topológico, un subespacio abierto, topológico, junto con su gavilla estructural, pero su gavilla estructural tiene que ser esta gavilla de restricción. Es un subespacio anillado de Y, abierto, al menos. Entonces, ahora, yo tengo, si lo quiero como subespacio, pues debería tener como la noción de encaje, ¿verdad? O sea, esta definición que hice de inmersión, pues la debería poder reflejar en esta situación. Entonces, justamente, como esto lo quería ver como un ejemplo, pues yo tengo que este morfismo es una inmersión, y pues por supuesto la inclusión del espacio topológico que ya estábamos viendo, y la 10, pues el morfismo que va de OY a I asterisco de OB. Es inmersión abierta. Aquí, nuevamente, les marco esto. Aquí en naranja, ahora sí no les voy a decir. Este morfismo no viene dado, ¿no? O sea, este I asterisco, pero es el natural. Ya lo hicimos, ¿verdad? Cuando hicimos, casi ya lo hicimos. Digo, ya lo hicimos. Díganme quién es, ¿no? O sea, otra vez piensen quién es este morfismo I10, I numeral. De esto que está aquí. No viene dado, pero es natural, ¿no? Es natural dada esta inmersión abierta. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de una inmersión, como era lo que tenía que ser, ¿verdad? Tengo espacios anillados, me tomo un abierto con su gavilla estructural allá abajo, me da, pues justamente yo quiero que sea un subobjeto abierto, pues entonces tengo que tener este encaje, y entonces tengo el encaje. Y entonces, una vez que yo tengo esto, hay forma de describir realmente a las que son todas las otras inmersiones. Decir que yo tengo una inmersión es básicamente decir que tengo estas situaciones. Y todas las inmersiones abiertas son básicamente de esta forma. Y eso quiere decir lo siguiente, es una proposición que más bien se los dejo como ejercicio, inmediato, es trivial, ¿no? Que esto es un ejercicio, ni siquiera lo puse en naranja porque es inmediato, que si yo tengo una inmersión abierta, sí, solamente si existe un abierto B de Y, de tal manera que F se factoriza a través de esta inmersión que les acabo de definir, o sea, que yo tengo F de aquí arriba, tengo la gavilla, tengo el morfismo que va de B a Y, que es la inmersión que les acabo de definir en el ejemplo anterior, y entonces que se factoriza de esta forma, de tal manera que el morfismo entre X y B es un isomorfismo de espacios anillados. Es decir, una vez que ya tengo la categoría de espacios anillados, entonces tengo isomorfismos categóricos. Entonces, ¿qué es un isomorfismo en la categoría de espacios anillados? Pues va a ser un homeomorfismo de los espacios topológicos de tal manera que tengo un isomorfismo de gavillas, ¿verdad? O sea, un isomorfismo, porque las gavillas son una categoría también, entonces tengo un isomorfismo. Es decir, y los isomorfismos de gavillas ya sé quiénes son los morfismos que son inyectivos y proyectivos, o los que son monomorfismos y primorfismos. Entonces, ¿qué quiere decir un isomorfismo de espacios anillados? Pues es un isomorfismo categórico, y si lo llevo más desglosado, repito, eso es un homeomorfismo de espacios topológicos, que además induce un isomorfismo entre las respectivas gavillas, ¿de acuerdo? Entonces, este ejercicio, proposición, me dice que toda inmersión abierta se factoriza, la inmersión abierta es una inmersión abierta y solamente si se factoriza a través de la inclusión, a través de este encaje o de esta inclusión, no sé cómo llamarlo, de este encaje canónico de un abierto B, de este subespacio anillado B o de B en Y o de Y, donde pues los morfismos tienen que ser lo que tienen que ser, ¿no? Ahí los apunté, ¿no? Y el morfismo que se factoriza tiene que ser un isomorfismo de espacios anillados, con lo que ya les dije. Entonces, básicamente todas las inmersiones son así, y les digo, este realmente es un ejercicio fácil, pero hay que pensarlo, ¿no? Aunque se le queden menos 2 segundos, se dan cuenta que sí es cierto. Ok, entonces,
ahora la pregunta es, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué tenemos para las inmersiones cerradas? Entonces, cuando yo tengo inmersiones cerradas, pues la cosa es ligeramente distinta. Entonces, ¿qué podemos hacer para las inmersiones cerradas? Entonces, sea X un espacio topológico, un espacio anillado, y entonces, para las inmersiones cerradas, para no determinar tanto, ya me voy directo. Entonces, para las inmersiones cerradas necesitamos pues, definir lo que son una cierta gavilla de ideales y en X. Entonces, ¿qué es una gavilla de ideales? X, realmente aquí ya, la X ya lo estoy pensando como mi espacio anillado, entonces debo pensar en X que tengo mi gavilla estructural ahí pegada, ¿no? Entonces, una gavilla de ideales y en X, en realidad lo que me está diciendo es una gavilla de tal manera que para cada abierto, ese I de U es un ideal del anillo o X de U, es una gavilla de ideales, ¿no? ¿Sí? Entonces, una gavilla es un juntor contravariante que cumple la propiedad de gavilla, de tal manera que, de hecho, I de U es un ideal de U de X de U, ¿no? Es un ideal para todo X, para todo abierto. Es una gavilla de ideales. Entonces, pues lo que necesitamos es definir ciertas cosas para ver cómo está la relación con las gavillas estructurales. Y entonces vamos a definir justamente B de J, déjenme cambiar esto para acá. B de I, ¿no? B de I, lo voy a definir como el conjunto de los elementos X en X, de tal manera que I de X es distinto del ideal completo. Y aquí yo creo que, bueno, cuando es que pasa que no les he definido quién es en un esquema, ¿no? Es decir, cuando me tomo el espectro de un anillo, no hemos visto todo esto que es lo que quiere decir como en los anillos, ¿no? Particularmente que es lo que me interesa, aunque más o menos cuando vimos el espectro de A y cuando vimos que si yo tenía un ideal de A, entonces me determinaba un cerrado, ¿verdad? V de A sobre I es un cerrado de B de I y está determinado por ese ideal. Lo que me gustaría es que pensaran, ¿verdad? Que esta condición, ¿qué quiere decir? Concretamente, cuando yo me tomo el espectro de un anillo y cuando me tomo un ideal y adentro de ese anillo. ¿Qué quiere decir? Que los tallos aquí sean distintos. Y recuerden que los tallos para ese caso pues, son justamente las localizaciones en los ideales primos. Ver qué quiere decir que estas cosas sean distintos, ¿no? Y por qué le llaman V de I, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con el V del ideal I, ¿no? ¿Qué tendría que ver eso? Ok, entonces, bueno, lo dejamos para más adelante y entonces aquí vamos a poner el siguiente lema. El siguiente, entonces, sea X espacio anillado, espacio anillado y sea I, una gavilla de ideales. De X, ¿no? Entonces sea, se fueron mis hijos a jugar a la calle y entonces mis perros están llorando porque están jugando afuera. ¿Los oyen? ¿Se oyen? Sí, se oye. Está llorando desconsolado. Entonces sea aquí le llaman I. Entonces I va a ir de justamente de I redondita a X, pues esa es la inclusión, ¿verdad? O sea, V de I es un subconjunto de X, entonces la inclusión. Y entonces aquí lo chistoso es que, bueno, la cosa es que yo tengo una gavilla, ¿verdad? En X, y entonces lo que me gustaría es, pues, ver si le puedo transportar la gavilla, ¿verdad? O sea, le puedo transportar la gavilla aquí. Entonces aquí un ejercicio es que ver que V de I, aquí lo voy a poner, es un cerrado. De X. ¿Sí? Entonces ver que V de I de hecho es un cerrado de X. Y entonces lo que estaría teniendo aquí es un subespacio cerrado y esta inclusión pues, es un encaje cerrado, ¿verdad? Entonces esto estaría básicamente dando la cosa del encaje cerrado.
Y ahora, pues lo que puedo hacer, ya que tengo esta inclusión, pues es dotar a la gavilla de este cerrado. Entonces dotamos, digo, de este cerrado, a este cerrado de la gavilla. Lo que voy a hacer es que a este cerrado le voy a dotar de la gavilla que le toca. ¿Quién es la gavilla que le toca? Pues dotamos a BDI con una estructura de espacio anillado, haciendo pues la gavilla estructural de este BDI. Por definición, pues lo voy a hacer la imagen inversa, ¿verdad? Sería la imagen inversa de la gavilla, pero ¿de qué gavilla? Aquí hay que tener cuidado, de la gavilla de esta, pero tengo que decir qué onda con el ideal, o sea, con este ideal, que es básicamente lo que es. Entonces, fíjense, no es la imagen inversa cualquiera, sino la imagen inversa con esta gavilla. Es decir, una vez que yo tengo una gavilla OX en mi espacio X y tengo una gavilla de ideales, entonces tengo la gavilla cociente. Recuerden que la gavilla cociente no es la pregavilla cociente, es la gavilla asociada a esta pregavilla, ¿no? Es el cociente, la gavilla asociada a esta pregavilla, pero bueno, esta pues es una gavilla bien definida aquí, ya es una gavilla bien definida. Y entonces ahora me fijo en la imagen inversa de esta gavilla, y que esta sí ya sé que es una gavilla, y esta es la gavilla estructural en el BDI. O sea, al BDI le estoy dando la estructura de espacio anillado con esta gavilla, que es la imagen inversa, ¿de acuerdo? Del cociente. Entonces se hacen dos gavillificaciones o hasta el final de una única. Aquí ya hago gavillificaciones, o sea, me tomo OX módulo I, hago su gavillificación, o sea, OX módulo I, de hecho, habíamos acordado, la gavilla cociente es la gavillificación de la pregavilla cociente, ¿no? Entonces, OX módulo I es una gavilla, o sea, eso ya hice la gavillificación, y luego me tomo la imagen inversa, ya está, ¿ok? ¿Sí? Y entonces esa es una gavilla también, la imagen inversa nuevamente es una pregavilla y hago la gavillificación, pero les digo, uno ya cuando está trabajando en gavillas ya siempre está pensando que son gavillas, o sea, son gavillificaciones de lo que corresponde. Entonces lo que tenemos así es que X, tenemos ahora un morfismo de BDI junto con su gavilla estructural, es esta que acabamos de definir, y yo tengo ahora un morfismo de gavillas, pues a X con su gavilla estructural. Y entonces nuevamente este morfismo es el morfismo natural, que por supuesto está dado por la J, ¿verdad? Es decir, este debería ser J, J10, J numeral. Y entonces, nuevamente, aquí yo les recomiendo es pensar cómo es, porque nuevamente este morfismo no viene dado, ¿verdad? O sea, el J10, o sea, J yo tengo una inclusión, ¿verdad? Y es una inclusión cerrada, ¿verdad? Pero el J10 es el J numeral es no viene dado, entonces lo podemos encontrar porque es el morfismo natural. Recuerden que todos estos objetos son universales, es decir, la imagen inversa es un límite, la gavillificación, que también es universal, el cociente es un límite, el cociente también es una gavillificación que es universal. Entonces tengo como puros objetos universales, entonces debería de poder construir este J10, este J numeral, como a partir de esos objetos universales. Por eso les digo, es el morfismo natural, donde natural quiere decir eso, ¿no? Que proviene de estos objetos universales. Entonces los dejo pensar, ¿verdad? Les dejo aquí en naranja, que me digan quién es este morfismo. Y entonces, bueno, pues lo que me dice la proposición es que esta cosa es una inmersión cerrada, ¿no? Es una inmersión cerrada. Bueno, y pues básicamente es casi inmediato, ¿verdad? Porque BDI es un cerrado, que es lo que tiene que ser, y la función es continua, es homeomorfo, y nada, lo único que hay que ver es que el morfismo de gavillas está bien, ¿no? Es una inmersión cerrada, y pues ya, ¿no? Yo digo que no hay nada que hacer. Más aún, lo que sí puedo decir es algo respecto a los tallos, pero eso de los tallos también ya
ya está. Porque los tallos, a ver, o sea, no me acuerdo si les dije que el tallo del cociente, creo que eso no se los dije, ¿va? Porque les voy a dejar con un ejercicio. Pero cuando yo tengo un cociente de gavillas, ¿quién es el tallo del cociente de las gavillas? Yo digo que el tallo del cociente de las gavillas es el cociente de los tallos, y eso pasa porque yo tengo una asociación exacta, ¿no? Yo voy a tener una asociación exacta, y entonces cuando tomo gavillas se preserva la exactitud, porque el tomar tallos... entonces ahí voy a tener el cociente de los tallos, el tallo y el cociente es el cociente de los tallos. Entonces básicamente lo que dice esa proporción aquí también es que tengo eso, pero eso es inmediato. Y bueno, lo que yo aquí en el libro les dice quién es la gavilla, pero realmente no lo vean. O sea, traten con las propiedades universales de ver quién es el morfismo natural que debería de ir, o sea, quién es ese J numeral. Traten de reducirlo ustedes sin ver lo que dice el libro. Porque pues, ya que te lo dice el libro, es como que te lo echa a perder, ¿no? Dice, es como si estuvieras viendo la película de Harry Potter y te dicen, no, pues sabes que sí matan al malo, Voldemort, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y ya tú apenas estás viendo la película, ya te le echaron a perder, ¿no? Entonces, Ya no, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? que ya no la había Ya se le visto. echaste Ya a perder a Lili, ¿ves? No han visto, no han leído Harry Potter, no han visto, ya se lo eché a perder. Pero eso lo sabes de la primera, ¿no? O sea, Sí, eso es hasta el final. eso es hasta el final. Pues imagínate, te estoy echando a perder hasta la última película. Le hiciste el spoiler a Lili completo. Sí envenenan a Harry Potter, ¿eh? O sea, ni modo, ching. Justamente le estoy diciendo que no hay que echarles a perder la película y se les echa a perder. Bien, entonces, pues ni modo, sorry. Nah, era broma, era broma. Me lo supuse. Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, vamos a continuar con lo que dice aquí. Entonces, igualito como lo hicimos hace rato, entonces, o sea, normalmente vamos a pensar a B de esta gavilla de ideales como un subespacio anillado. Como un subespacio anillado de X, ¿verdad? O de X o X siempre. Y eso lo que quiere decir es siempre, es decir, cuando lo estoy considerando como un subespacio anillado, o decir, O de B de J, es siempre la gavilla, a menos de que digamos la contraria, pero es la gavilla estructural o es la gavilla, ¿cómo le llamamos? La gavilla definida anteriormente. La gavilla definida anteriormente junto con el encaje, ¿no? Encaje, de hecho le llamamos inmersión, ¿verdad? ¿Sí? Con su inmersión cerrada. Y entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa? Las inmersiones abiertas yo las podía factorizar a través de estas cosas. ¿Será que aquí también sucede algo parecido? Entonces tenemos la siguiente proposición. Entonces sea f de x a y, inmersión cerrada. Y espacios anillados. Y sea z el espacio topológico, nomás, vamos a llamarlo así, pero como espacio topológico. Bueno, de hecho, para ser congruente, ¿verdad? A esta cosa, porque les acabo de decir allá arriba que por B de I voy a entender al encaje con su gavilla y de repente les digo pues el espacio topológico, entonces le tengo que llamar donde lo tengo que mandar de otra manera. Y con I, esta proporción es lo que yo quería.
con I igual al kernel de F10. O sea, me estoy tomando el kernel, la gavilla, ¿verdad? F10 es un morfismo de gavillas. Entonces yo puedo tomarme el kernel, y recuerden que el kernel siempre es una gavilla, y de hecho es una subgavilla de OX, ¿no? Y entonces me tomo esta cosa, entonces tomo V de I, ya sé qué es, y entonces lo que me dice es que, entonces, F se factoriza por un isomorfismo de Y a Z, seguida, Z es así, seguida por la inversión canónica. Entonces ya no entiendo qué hizo. ¿Por qué lo denota así el libro? Perdón. Es que... Sí, no, entonces... Chale. El que entendió mal soy yo. Entonces, sea f de x allí en una unción cerrada y sea z el espacio topológico. De hecho, aquí no es que yo necesite el espacio topológico, sino sí necesito que sea el espacio anillado. O sea, z sí tiene que ser V de I junto con su gavilla. Si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, Z es de hecho el espacio anillado, y entonces I es el kernel de la gavilla F gatito con la que viene ya dotado el morfismo F, porque recuerden que F es un morfismo de espacios topológicos anillados. En particular, tengo este F gatito, que es un morfismo de gavillas, entonces puedo fijarme en la gavilla kernel, esa es la I, y entonces me puedo fijar, una vez que ya tengo ese kernel, me puedo fijar en esta inversión cerrada, como lo hicimos hace rato, y entonces lo que me está diciendo es que se factoriza a través de eso, y bueno, si yo lo hago en el diagramita, pues es justamente lo que nos estamos imaginando. Entonces yo tengo aquí X, que va a dar a Y, y aquí tengo el F con su respectivo F10, y entonces aquí yo tengo el F de I, y entonces aquí yo tengo el encaje cerrado, ¿verdad? El encaje cerrado, aquí cuando son cerrados les ponemos una rayita así, eso quiere decir que es cerrado, y aquí yo tengo el morfismo que se factoriza a través de y yo quiero que sea un isomorfismo de espacios anillados, pero es cerrado. Entonces, básicamente, esa es la proporción análoga, ¿verdad? O sea, me dice todo, en toda inmersión cerrada, se factoriza a través de una de estas inmersiones cerradas canónicas, digamos, de las que están aquí presentes. Pues básicamente, ya, yo creo que... ¿Quieren ver la prueba? Yo creo que la prueba es como deberíamos de hacerlo. A ver, déjenme nada más ver si tiene alguna cosa realmente que sea importante o es exactamente como uno se imagina que debería decir. Entonces, si yo me tomo la sección exacta, entonces tomamos los tallos. Y entonces me da esta cosa. Creo que no. No, de hecho, esto sí es un ejercicio, ¿no? O sea, esta cosa sí es como debería uno de hacerlo. O sea, no hay nada, no hay ningún truquito realmente especial. Es como uno se imagina. Entonces, esto sí también lo voy a dejar de ejercicio. Bien, y entonces, básicamente, ya ahora sí acabamos con esta sección. Los ejercicios de esta parte están muy interesantes, y de hecho también los del Bakil. Les voy a compartir las notas de Bakil de estas secciones, que es diferente a lo que estamos viendo, es diferente al libro del libro, pero muy parecido también a las observaciones que yo les había hecho en algunas cosas, ¿no? Y por ejemplo, estas cosas que vienen de las gavillas y los ejemplos de gavillas, eso. Entonces, les voy a compartir también estas notas de Bakil, las tienen ya, ¿no? Porque la tarea 0 era leer esas notas, pero de todas maneras, de los capítulos específicos les voy a compartir, porque también les voy a pedir ejercicios del libro de Bakil, porque también están muy buenos, o sea, están muy interesantes los ejercicios del libro de Bakil. Entonces, esta sección de estos ejercicios junto con los de Bakil, yo creo que están muy interesantes. En particular el ejercicio 2.6 que me habla de la función y ese tipo de cosas, ¿no? Otra cosa que aquí lo pone como ejercicio es esta cosa de pegado de gavillas.
Y para no perder la costumbre, estaría bien que alguien expusiera este ejercicio de pegado de gavillas, que es el ejercicio 2.8. Entonces, hay algunos que no, o sea, hay quienes ya han expuesto, o que ya al menos ya me mandaron su exposición y no han expuesto, que es Edgar, ¿verdad? Edgar y ¿cómo se llama? Carlos. Ellos ya me expusieron, ya tienen sus exposiciones, y también el otro chico de la UNAM, que ahorita no está entrando, pero ellos ya hicieron sus exposiciones, ya las tienen, ya me las mandaron. Lili también ya expuso por ahí un ejercicio. Creo que ¿quién más expuso ya un ejercicio? Leonardo, tú ya expusiste, ¿verdad? Leonardo ya expuso un ejercicio. Entonces hay algunos que todavía no. Rocío, por ejemplo. Entonces, ¿qué te parece, Rocío, si tú nos expones el ejercicio 2.8, que tiene que ver con el pegado de gavillas? Nada más ese para exposición, para no dejárselos como tarea, porque y digo, a lo mejor se lo dejo como tarea y es algo importante, pero también es algo importante que veamos los detalles. No, el pegado de gavilla es una cosa importante y también viene en todos lados. Entonces, ¿qué te parece si nos expones el ejercicio 2.8, Rocío? Si quieres, no para la siguiente clase, pero para la siguiente semana, ¿no? Para el martes. ¿Te parece? Bueno, Ok. Entonces, ese lo dejamos para la siguiente clase. Y bueno, pues ya, como ya acabé, entonces lo que sigue es esquemas. Ahora sí, ya también a Edgar Camacho te dejaría de tomar notas. Y bueno, la parte de esquemas y de todo ese tipo de cosas, me gustaría que alguien más tomara notas. ¿Quién dice yo? Anden, apúntense. No sean malos. Es un intercambio justo. Todos nos beneficiamos de las notas, ¿no? Además, como les digo que esto de estudiar geometría algebraica, de verdad no se aprende nada más viendo, te los juro, no se aprende viendo, ¿no? No conozco un caso de una sola persona que haya aprendido geometría algebraica nomás viendo. Entonces, sí, la verdad es que se aprende haciendo los ejercicios y completando los detalles. Y no es mucho trabajo, o sea, escribir las notas, pues es poquito tiempo, es cuando mucho una semana y media, 2 semanas, ¿no? Y ya luego le toca a alguien más. Entonces, Es desde la siguiente clase, ¿verdad? O sea, lo que... a partir de la siguiente clase, sí. Ok, yo voy. Perfecto, Leonardo, muchísimas gracias. Entonces, Leo va a tomar notas. A partir de la siguiente clase, igual, pues hasta que acabemos esa sección o vemos, ¿no? Vemos. Es interesante. Lo que sigue es muy interesante. En particular, vamos a trabajar con esquemas proyectivos y todo ese tipo de cosas. Es algo que es importante. Recuerdo que quiénes eran los estudiantes de Leticia, ¿no? Estaba Leonardo y no me acuerdo quién, que cuando yo estaba ahí de postdoc en el CIMAT, que se me acercaron a preguntarme sobre estos esquemas proyectivos y que les platicara, pues ahora es oportunidad. No sé quiénes eran los alumnos de Leticia. ¿Quién estaba? Tú, Leonardo, ¿no? Me acuerdo. No sé quién más estaba. Creo que Hugo, ¿no? Hugo. Y Hugo ya no entra. Lo que pasa es que a este mismo horario está dando clases también de geometría algebraica Alexis. Pero Alexis no lo está haciendo en línea, entonces creo que ni modo, les tocó conmigo, si no a lo mejor se hubieran ido con Alexis. Está bien. Pues muy bien. Entonces aquí le paramos y nos vemos en la siguiente clase, ¿no? Bien, entonces pues muchas gracias. Y recuerden que si me cachan algún detalle, no lo dejen pasar, por favor, se los suplico. Háganme De hecho, saber. en ese diagrama una flecha está al revés, ¿no? Y el isomorfismo va del otro lado. Ah, chismarillas, a ver, vamos a ver. Porque el B de I es un subconjunto cerrado de X, ¿sí? Ah, sí. A ver. Y el isomorfismo lo estás pidiendo entre B y Y. Ah, sí, aquí está. Ese está al revés. CAF es una emisión cerrada. Ese es el kernel, ese es factoriza el isomorfismo. Sí, exacto, aquí. Eso. ¿Ya ven? Justo ese es el tipo de cosas que hay que corregir. El isomorfismo. Una emisión cerrada, y sea Z, B de I. Ajá. Aquí dice isomorfismo, ¿no? Ay, pero esto está muy raro, ¿no? Sí está bien. Al revés, ¿no? O sea, lo que escribió al revés es de donde escribió factoriza por un isomorfismo
Y con Z y debe ser X con Z porque X es la división. Sí, aquí más bien el error está aquí, ¿sí? Porque si no estaría rarísimo esto que estaría diciendo. El isomorfismo debe ser de X con Z y No, pero es que el BDI es un subconjunto cerrado de X, ¿no? Pero BDI es un subconjunto cerrado de Y, ¿no? no, porque ¿En qué lado Está estamos? tomando el kernel del morfismo, es una subgavilla en X. F gatito es un morfismo de gavillas en Y. Estás, Es un morfismo F asterisco es un morfismo de gavillas en Y. Entonces, Según yo, el diagrama ¿perdón? es al revés. estaba bien. A ver, este es un morfismo, entonces esta es una gavilla en Y. Entonces aquí debería ser en Y, ¿no? Sí, porque F asterisco es un morfismo de gavillas en Y, entonces el kernel es una gavilla en Y, entonces aquí debería ser Y. Así es el kernel de numeral. Entonces, este es Y. Ese es el tipo de cosas que hay que corregir. Entonces, el kernel de gavillas. Entonces, F se factoriza a través de un isomorfismo de X con Z, ¿no? Eso sí debería ser. X con Z. Entonces, aquí va Z. Entonces, este sí es el isomorfismo. Y entonces, aquí sí yo debería de tener. Sí. Sí. El kernel es una gavilla en Y. Y entonces, aquí me estoy tomando. La gavilla de ideales en Y, ¿verdad? Entonces, en este caso, este sí es un subespacio cerrado de Y. ¿Sí, sí no, Edgar? Sí, es cierto, ¿no? Sí, Es un subespacio considerándola en Y, sí. cerrado. Y entonces, este es un cerrado de aquí, entonces el isomorfismo es así. Sí, entonces, más bien el error estaba en decir que el kernel de F10 era una subgavilla de OX, pero no es una subgavilla de OY. ¿No? Exacto. Porque es el kernel de F10, que es un morfismo de gavillas en Y, entonces aquí es una subgavilla de Y, y entonces el B del ideal es un subconjunto de Y en este caso aquí. Si fue desafortunado este proceder, porque seguro este error viene desde el libro, pero es un typo seguramente que debe de estar corregido en la siguiente versión, porque aquí justamente es el kernel de gavilla de Y, es en Y, y entonces el B de I es un subconjunto aquí de Y, es un subespacio de Y, cerrado. ¿Sí? Así como definí el BDI, pues aquí yo definí BDI, lo defino como el conjunto de las X de tal manera que los tallos son iguales, porque las X en X, donde I es una gavilla de ideales de OX, pero en el caso que yo ya estoy estudiando concretamente, esta F10 es una gavilla de ideales en Y. Entonces, por eso esta debería estar adentro de OY. Y entonces el BDI en este caso es un subespacio de Y, subespacio topológico de Y. Entonces, así es como debería ser. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que vean? Bueno, pues si ven otra cosa, insisto que no lo dejen pasar. De hecho, mi idea al principio era que fuera como mucho más activa la clase.